Así que, bueno, eso. Nuevamente, recordarles que este es un espacio para conectar, para reflexionar, y quisiéramos que en ese sentido se apropien, no solamente del tiempo, sino también de la herramienta que le hemos propuesto, que es el tablero de Miro. Estas sesiones tienen un esquema modular que irán iterando, ¿no?, con el tiempo, y por eso es importante tener su feedback, tener información acerca de cuán interesante es y qué es lo interesante, y así poder adaptarlo a las necesidades del equipo de trabajo. Así que sin más, le voy a dar paso al profesor Gorka Espiau, que nos va a hacer una introducción acerca de lo que es el enfoque de portfolio, siguiendo la sesión anterior. Adelante, Gorka, cuando quieras. Cecilia, perdona, Dime. si puedes, que no sé si todo el mundo ha llegado a tiempo, si puedes revisar un poquito el orden de lo que vamos a ver hoy, para que todo el mundo tenga una ¿Cómo no? idea de contenidos, horario, etcétera. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La idea de hoy es eso, comenzar con una breve introducción conceptual al portfolio. Vamos a continuar con un repaso, digamos, de lo que es el actual portfolio del Madrid Deep Demo. Posteriormente, y con la moderación de Fernando Monge, vamos a abordar, digamos, la respuesta las respuestas a la pregunta de dónde surgen los proyectos o iniciativas que conforman, ¿no?, el portfolio como conjunto de elementos, para finalizar con una dinámica de reflexión en la que esperamos que todos y todas participen, y bueno, luego un cierre con las próximas fechas, y por supuesto durante todo el tiempo está abierto el chat para pedir la palabra, preguntar directamente y hacer las intervenciones que deseen. Este espacio es de ustedes. Muy bien, bueno, buenos días a todos, y nada, un placer volver a estar aquí con vosotros. La idea es empezar con una pequeña introducción, un repaso a lo que comentamos en la sesión anterior, y dar unas indicaciones básicas que puedan enriquecer luego el debate que vais a tener ya sobre las iniciativas concretas que están en marcha y posibles nuevas iniciativas. Creo que Cecilia va a compartir la pantalla de lo que era el gráfico que utilizamos la semana pasada, pero lo podéis mirar también. Si tenéis acceso al Miro, pues podéis ir navegando por cada una de las partes. Entonces, bueno, simplemente por recordar que lo que estamos trabajando no es una metodología, es decir, no estamos aprendiendo un método tradicional, ¿no?, que tiene una secuencia lineal o lógica, sino que estamos hablando de cómo incorporar un enfoque de sistema a la colaboración que hay en torno a la Deep Demo de Madrid. El enfoque sistémico lo que nos obliga es, a partir de la base de que no sabemos, nadie tiene todo el conocimiento para poder encontrar las soluciones que buscamos, cómo Madrid se puede transformar en una ciudad plenamente sostenible y descarbonizada, y por lo tanto necesitamos trabajar conjuntamente y introducir un espacio de experimentación en nuestro trabajo, ¿no? Ese es el enfoque sistémico, que es un enfoque diferente a los enfoques lineales que hemos utilizado normalmente hasta ahora, y que son los enfoques que tanto la administración como las empresas como las entidades sociales están habituadas a utilizar, ¿no? Enfoques en los que creemos que, bueno, que sabemos cuál es el problema, cuál es la solución, y por lo tanto lo que hacemos es desarrollar una serie de pasos lógicos para encontrar esa solución. En este enfoque, como a la hora de incorporar estos enfoques sistémicos de los que hablábamos, hay muchos procesos posibles. Y dentro de esos procesos estamos trabajando el que el Climate Kick nos sugiere, pero dentro de ese proceso, y es lo que vamos a ir trabajando también hoy, ¿no? Hay un montón de metodologías concretas que se pueden utilizar, pero insistíamos mucho en clarificar la diferencia entre enfoque de sistema, entre proceso, que en este caso nosotros trabajamos con procesos que tienen estos 9 elementos que vemos ahí, y luego lo que son metodologías concretas, que luego vamos a hablar. En cuanto al proceso, también me parece muy importante recordar lo que decíamos la semana pasada,
que estos 9 elementos que hay aquí no son 9 elementos exclusivos del trabajo con Climate Kick, sino son 9 elementos que están presentes siempre que se quiere desarrollar un enfoque de sistema. Entonces, el poder, digamos, de construir estos procesos en estos elementos nos permite analizar qué elementos o qué partes estamos haciendo seguramente mejor y qué otras partes pues podemos mejorar. Y también quitar presión porque no hay ninguna iniciativa, sea de carácter sistémico o sea de carácter lineal, que normalmente hace todo esto bien, puede hacer todos estos elementos bien. Lo que hacemos es intentar aprender bueno, pues de las cosas que estamos haciendo bien y reforzarlas y ver en qué aspectos podemos mejorar. Digamos, esto nos da un carácter de aprendizaje continuo, ¿no? Bueno, los 9 elementos que hablábamos eran, en primer lugar, que insisto, son los 9 elementos no de un proceso concreto o de una metodología concreta, sino los 9 elementos o elementos básicos que tienen que incorporar todos los enfoques sistémicos. Estos elementos son, por un lado, bueno, pues cómo estamos desarrollando el diagnóstico de la situación, ¿no? Y hablábamos de bueno, pues qué tipo de qué tipo de información estamos utilizando. Si es información de tipo cuantitativo exclusivamente, si es de tipo cuantitativo y cualitativo, y sobre todo cómo estamos interpretando esa información. Si lo estamos haciendo simplemente desde una mentalidad experta o si estamos creando espacios de interpretación colectiva o de sense making, ¿no? Es decir, que cómo entre los diferentes agentes analizamos esa información. Y aquí hablábamos, bueno, pues que seguramente todo lo que tiene que ver con la DIP Demo de Madrid se puede, bueno, pues se puede analizar de dónde está llegando la información y cómo complementar esa información con otros canales que lo hagan, bueno, pues que hagan esta información más completa y sobre todo invitar a otros agentes a la interpretación de esta información para que a partir de ahí podamos pasar a un espacio de co-creación y de prototipado. El siguiente elemento era precisamente de la co-creación. Hablábamos de que en el caso de la Deep Demo hemos llegado seguramente con un montón de iniciativas que ya estaban encima de la mesa, iniciativas que el propio ayuntamiento tenía o que otros agentes públicos y privados han traído, y esto es lo que vamos a trabajar luego en la sesión, es decir, qué tipo de iniciativas tenemos, de dónde vienen estas iniciativas, pero sí que sabemos también que de cara al futuro sería muy importante sistematizar espacios de co-creación, es decir, que no venga cada uno con su iniciativa ya más o menos cerrada, sino que lo que la LibDemo ha hecho hasta ahora, es decir, poder mejorar esas ideas con la colaboración de todos, que realmente eso pase a ser un proceso sistemático, es decir, que no dependa de que el ITD organice de vez en cuando alguna sesión ¿no? de colaboración, sino que como la LibDemo genera un sistema, digamos, permanente de co-creación, porque sabemos que cuanto mayor calidad haya en la co-creación y mayor pluralidad de agentes, en mayor calidad va a haber también luego en las iniciativas y en el propio portafolio, ¿no? Y entonces hablábamos de 5 niveles de co-creación, que luego los vamos a analizar también en el portafolio, ¿no? Es decir, que sabemos que para que una iniciativa de esas características tenga un impacto en el sistema, tiene que incorporar diferente tipología de iniciativas. Es decir, que tiene que haber iniciativas de ámbito comunitario, que normalmente tienen que no tienen un modelo de negocio, digamos, muy robusto, pero son muy importantes para que, en este caso, en Madrid, en los barrios en los que estamos trabajando, las personas y las organizaciones que trabajan a pie de calle también consideren que este proyecto es de ellos. Luego hablábamos del espacio de pequeña escala o del espacio startup, de todas las iniciativas que podemos apoyar bueno, que puedan testar nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, pero que bueno, pues son iniciativas, digamos, de pequeña escala. El tercer nivel es las iniciativas de mayor escala, que seguramente esta es la gran fortaleza que tiene la Deep Demo de Madrid, es decir, que ya tenéis proyectos de larga escala y normalmente sabemos que en otras Deep Demos este suele ser el principal problema, encontrar realmente iniciativas de larga escala.
En el cuarto nivel hablábamos de iniciativas de rediseño de servicios públicos, es decir, qué servicios públicos tenemos que se podrían modificar o mejorar y qué nuevos servicios públicos podríamos incorporar a la DIPDemo, ¿no? Servicios que el ayuntamiento pueda desarrollar. Y por último, hablábamos de regulación, es decir, qué tipo de regulaciones existen y qué tipo de nuevas regulaciones se podrían incorporar y cómo podemos generar espacios de co-creación y experimentación sobre ese ámbito regulatorio, ¿no? Estos son los niveles que sugerimos. Evidentemente se pueden incorporar otros niveles, pero bueno, por hacerlo, digamos, de una manera lo más sencilla posible, cuando pasamos a hablar del portafolio, lo que estamos hablando es de una cartera de iniciativas interconectadas que, bueno, que responden a una lógica o a una misión conjunta. Desde la perspectiva de Climate Kick, todo este proceso está muy sistematizado y bueno, hay todo un trabajo muy de detalle de clarificar, digamos, esta cartera o portafolio de iniciativas realmente a qué objetivo profundo intenta responder. Y esta cuestión para mí es muy relevante porque normalmente entendemos que el objetivo o la misión de una DIPDemo se puede clarificar en una sesión, digamos, de un día o 2 días en el que nos juntamos los agentes principales y definimos cuál es la misión, ¿no? Y la visión del proyecto, pero lo que Climate Kick nos está diciendo es que realmente conocer cuál es el objetivo o la intención profunda de la DIPDemo es un proceso mucho más complejo y prolongado en el tiempo, en el que es necesario mantener abierta esa conversación sobre realmente qué es lo que queremos conseguir y qué hay detrás de esa transformación, en este caso de la ciudad que queremos conseguir. De ese objetivo, digamos, que tiene que estar muy vinculado a la cartera y al portafolio, el Climate Kick también nos sugiere que tenemos que clarificar cuáles son, además de entender mejor cuál es el espacio sobre el que estamos trabajando, y por eso hablábamos de toda la parte de escucha, del Systems Mapping, tenemos también que identificar cuáles son unas preguntas de aprendizaje, es decir, una diferencia respecto a las carteras de iniciativas que podemos utilizar en el pasado. Una cartera tradicional lo que hace es decir, bueno, yo tengo estos proyectos y lo que quiero es que estos proyectos tengan este objetivo. Pero desde una perspectiva de sistema, como decíamos anteriormente, y como no sabemos, como nadie tiene ese conocimiento total de cómo resolver esta situación, necesitamos incluir preguntas de aprendizaje. Es decir, tan importante como que los prototipos y las iniciativas que vamos a ver en la cartera funcionen, es que estamos aprendiendo de ellas. Y esta cuestión, digamos, de cuáles son las preguntas de aprendizaje asociadas a la cartera, pues es una cuestión que seguramente también durante la sesión de hoy se puede hablar. Es decir, no solo qué iniciativas vamos a desarrollar, cuál es el objetivo último, sino también qué estamos intentando aprender, porque partimos de la base de que no tenemos todo ese conocimiento. Bueno, y en relación con la propia cartera, hablábamos la semana anterior también de que es muy importante diferenciar los tipos de iniciativas que entran dentro de esa cartera. Es decir, por un lado vamos a encontrar proyectos, lo que llamamos proyectos o proyectos tradicionales, que son iniciativas que esperamos que funcionen, porque son iniciativas que hemos testado en el pasado o tenemos evidencia de que haciendo esas cosas vamos a conseguir el objetivo deseado. Son los proyectos más lineales y proyectos, digamos, más tradicionales. Y evidentemente necesitamos iniciativas de esas características. Pero por otro lado, decíamos también que una buena cartera de experimentación requiere introducir otra tipología de iniciativas, que son los pilotos, ¿no? Que son nuevas iniciativas que han funcionado en otros sitios o que tenemos evidencia de que han funcionado, y lo que hacemos es adaptarlas a nuestro contexto. Y entonces un piloto es una iniciativa que es nueva porque no la hemos probado anteriormente en nuestro contexto, pero que tenemos una expectativa de que vaya a funcionar. Y por último lugar, tenemos los prototipos, ¿no? Los prototipos son iniciativas nuevas que no sabemos muy bien qué impacto van a tener. Y son iniciativas que necesitamos para abrir nuestro campo de aprendizaje. Es decir, si solo hacemos proyectos, pues estaremos haciendo cosas que ya sabemos que funcionan,
Si solo hacemos proyectos y pilotos, lo que haremos será traer experiencias de otros sitios, pero sin los prototipos es muy difícil que podamos incorporar el nivel de innovación y de disrupción en el sistema que un cambio de las características del que queremos traer a Madrid nos demanda, ¿no? Por lo tanto, una cartera equilibrada, un portafolio equilibrado, sería aquel que combina iniciativas, digamos, más lineales, más tradicionales, con pilotos y con prototipos. ¿Cuál es el balance adecuado? Pues el balance adecuado es el que vosotros, el que la propia plataforma decidáis. Y entonces, en algunos casos decidiréis, bueno, en una primera fase vamos ¿no? ir más a seguro y vamos a hacer proyectos que creemos que pueden funcionar porque tenemos que demostrar unos resultados a corto plazo y eso luego nos dará un margen de maniobra para ir introduciendo cada vez más espacios experimentales. Eso es una opción estratégica que podéis tomar. Otra opción estratégica es decir, no, queremos empezar demostrando que este es un espacio de experimentación muy diferente a otros que han surgido en el pasado. Y por lo tanto, vuestra apuesta es una apuesta por mayores prototipos, ¿no? Estas son las discusiones estratégicas que debemos tener en relación al portafolio y a la cartera. Como veis, lo estoy utilizando los dos términos indistintamente. Si alguien los quiere clarificar, por supuesto lo podemos hacer, pero yo creo que es más sencillo, digamos, utilizar esa terminología. Y por último, me gustaría destacar que lo que sabemos también en relación con los portafolios y la cartera es que tan importante o seguramente más importante que qué iniciativas vamos a incluir en esa cartera es qué tipo de interconexiones se generan entre esas iniciativas. Es decir, que en una aproximación tradicional lo que hacemos es garantizar que hay un buen volumen de iniciativas y que tienen calidad y luego eso se reparte entre los diferentes agentes, cada uno hace su trabajo y luego hacemos una apuesta en común al final del proceso. Ese enfoque no tiene tanto impacto a medio y largo plazo como un análisis en el que desde el principio buscamos las interconexiones entre las iniciativas. Es decir, a lo que le damos más valor, y esto nos guía a la hora de decidir las inversiones que vamos a hacer, está en los puntos de interconexión. Es decir, si yo traigo una iniciativa a la discusión y mi iniciativa no tiene conexión con ninguna de las otras iniciativas que se plantean, desde un punto de vista estratégico tendrá menos valor que si yo traigo una iniciativa a la discusión y mi iniciativa conecta con 10 otras iniciativas que traéis vosotros. Entonces, a la hora de decidir dónde ponemos el peso de la inversión y el peso del trabajo, pues podemos medir, digamos, dónde están los puntos de interconexión. Y entonces lo que vamos a ver luego en la discusión que viene posteriormente es ya intentar ver dónde están estos puntos de interconexión. Esta última parte parece muy sencilla y parece que lo hacemos habitualmente, pero lo que sabemos es que no lo hacemos nunca y que es muy difícil, porque en el momento en el que encontramos los puntos de interconexión, tenemos que aprender también a trabajar conjuntamente y esto tiene implicaciones en el conjunto de toda la iniciativa. Por eso hablábamos de esas 9 dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que empezamos a interconectar nuestras iniciativas, tenemos que aprender a gestionar esa cartera de forma colaborativa, eso es lo que se tratará en la próxima sesión. Tendremos que introducir nuevos indicadores de evaluación, tendremos que hablar de nuevas estrategias de financiación, es decir, el dinero cómo fluye dentro de la cartera. Y por último, tendremos que introducir también nuevos elementos de digitalización, es decir, cómo podemos hacer todo esto en un entorno digital, porque físicamente, digamos, el volumen de actores y de iniciativas que ya están vinculados a la Deep Demo hace imposible que podamos funcionar solo en un entorno físico, ¿no? Entonces tenemos que aprender a poder hacer todo este viaje, ¿no? de forma digital también. Así que nada, yo creo que suficiente chapa ya para empezar y nada, a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración y nada, pues lo dicho, felicidades por el trabajo que habéis hecho hasta ahora y nada, seguiremos atentos e intentando
echar una mano todo lo que podamos para aprender de vuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias, Gorka. Muchas gracias por tu intervención. Aquí no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario o apreciación que quiera hacer. Por favor, siéntanse libres de pedir la palabra por el chat, con la manito levantada, o en caso de que hagan uso de la palabra, es importante que se presenten antes. Si no hay preguntas o comentarios, le doy la palabra a Fernando Fernández Monge, que va a moderar a partir de acá la sesión. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Cecilia. Mi nombre es Fernando Monge y soy parte del equipo del Deep Demo y como parte de Dark Matter Labs, ¿no? Que es uno de los designers. Lo primero que quería es darle las gracias a Gorka por esta espectacular chapa. De chapa nada, ha sido yo creo que un marco muy interesante. A mí me parece la capacidad que tiene Gorka de explicar algo que es muy complejo de una manera muy clara, la verdad que es espectacular y es muy útil. Y ahora un poco la idea, lo que queríamos en los siguientes bloques era ir comentando un poco cómo ha sido, lo primero, cómo ha sido este viaje, los pasos iniciales de este viaje, término que también utilizaba Gorka, de crear ese espacio permanente de co-creación y experimentación y esa cartera, ¿no? Y luego hablar de algunas de las iniciativas que están en esa cartera y ver un poco cómo ya se van generando esas interconexiones, pero siempre, esto es importante, un mensaje importante, esto es un espacio en constante construcción, ¿no? Entonces, con eso, lo primero les iba a dar la palabra a Sara del ITD y a Marisol del Ayuntamiento, que han estado muy involucradas en las etapas iniciales de este proceso, para que nos cuenten un poco cómo ha sido la construcción del portfolio en el Deep Demo hasta ahora, sobre todo para aquellos que tienen menos conocimiento de ese proceso, pues para ver un poco cómo ha sido ese proceso. Sara, si quieres empezar y luego Marisol. Genial, Fernando. Pues muchas gracias. Y voy a compartir algunas imágenes. Lo hago yo misma, Fernando, ¿verdad? Como quieras, sí. Yo creo que tienes posibilidad. A ver, sí, lo puedo hacer. Vale. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Sí. Voy a compartir así pantalla completa. Queríamos contaros un poco el histórico, ya que pues, todas las personas que estamos aquí conectadas nos hemos ido sumando a este proceso del Madrid Deep Demonstration desde finales del año pasado hasta hoy. Entonces, queríamos empezar con el planteamiento del programa y con el portfolio de experimentación, que obviamente perseguía el mismo objetivo de Madrid Deep Demonstration, ¿no? Acelerar la descarbonización de Madrid y conseguir esa transformación sostenible de la ciudad. Que como dice su propia CEO, Kirsten Dunlop, y lo decía Gorka antes, ¿no? Pues lo que hay detrás de esta transformación pues tiene una dimensión social y cultural enorme. Entonces, en ese primer fase, empezamos a trabajar en el diseño en varias líneas. Pues las veis ahí en tonos verdes y azules, pues empezamos a hacer un mapeo de actores, a tener conversaciones para que se involucraran a la plataforma, se empezó a realizar un análisis económico de la ciudad, cuánto le cuesta a Madrid esa descarbonización en 2030, exploración de cuál podría ser la inversión en los siguientes años y, por supuesto, empezamos a realizar el mapeo de los planes, las políticas públicas vinculadas a cambio climático y un mapeo de proyectos y de acciones que se estaban ya realizando desde el entorno municipal. En esta pantalla, recordaréis muchos de vosotros y vosotras, fue el lanzamiento oficial del programa el día 17 y 18 de noviembre del año 2019 y aquí empezamos ya a explorar cuáles eran las expectativas que todos esperábamos de participar en una plataforma de colaboración de este tipo. Y esto representa muy bien a día de hoy el para qué nos empezamos a meter en este lío que supone colaborar, salirse del sitio cómodo, del proyecto lineal, entender las necesidades de otros y
rescatamos algunos de vuestros testimonios que, como veis, pues apuntan claramente a la necesidad que había de transmitir a la sociedad el sentimiento de un compromiso municipal más fuerte, cooperar y colaborar entre municipios, crear alianzas, decíais, con el sector privado, la universidad y los grupos de interés, llegar a un compromiso ciudadano mayor para aumentar la aceptación pública de las medidas, establecer alianzas urbanas reforzadas para potenciar acciones integrales. Incluso mencionabais que esta plataforma podría ser una palanca poderosa para mejorar la coordinación interna y externa, ¿no? Poniendo el énfasis en la importancia del intercambio de conocimientos y mejores prácticas, el aprendizaje. Empezamos a realizar todo ese mapeo con la ayuda del Grupo Interdepartamental del Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Clima, que se empezó a consolidar en estos meses de trabajo y con todos los aliados que nos fuimos sumando al proceso. Aquí hemos rescatado algunas imágenes y un vídeo que luego tranquilamente podréis visualizar, donde vamos a realizar ese mapeo de acciones que ya existían. Y sin más dilación, mientras todo esto sucedía, pasaron muchísimas cosas más y nos hemos ido centrando solo en lo que tiene que ver estrictamente con el desarrollo de los pasos iniciales del portfolio de experimentación, que es el tema que nos ocupa. Pero pues pasaban alrededor muchísimas cosas más, estaban a haber conexiones con las otras ciudades que forman parte del programa de Climate Kick, con algunas ciudades españolas a través de la plataforma del día después. Veremos luego algunos de los ejemplos de esas acciones iniciales que se empezaron a incubar y todo ello empezó a dar forma a una versión inicial de portfolio de experimentación en la que empezamos a definir algunas áreas de potenciales en las que experimentar, que como decía Fernando, pues es dinámico, está en completa evolución y que doy paso ya a Marisol Mena para que os cuente el detalle de lo que se está trabajando. Cuando quieras, Marisol. Sí. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues como veis, esto es un proceso de un continuo aprendizaje donde realmente todos los días estamos aprendiendo y reflexionando sobre el siguiente paso. Eso es la verdad, o sea que la gestión de las incertidumbres es importante. Y bueno, como ha dicho Sara, pues retomo, realmente empezamos a identificar y a tener un diálogo con todos aquellos proyectos que eran importantes para la ciudad y estaban desarrollándose o iniciándose desde diferentes áreas municipales y que también nuestro objetivo en este sentido era poder conectarlos desde ese punto de vista sistémico que todavía no sabíamos un poco, ¿no? Cada vez nos vamos acercando más a esa concepción sistémica, ¿no? Pero era cómo identificar todos esos proyectos que tienen distintas escalas, una gran escala como puede ser el bosque metropolitano, pero también escalas más pequeñas, ¿no? Como patios escolares o movilidad eléctrica, es decir, que veíamos un poco cómo conectarnos desde ese punto de vista sistémico y luego, una vez que tuviéramos ese conjunto de proyectos tractores, identificábamos cuál era su capacidad de transformación y también de aceleración en ese objetivo de la descarbonización. En este sentido, pues, salieron como 4 ámbitos de trabajo, ¿no? El desagüe regulatorio, naturación y salud, movilidad sostenible y rehabilitación de edificios y barrios. En estos ámbitos territoriales también se fueron identificando los proyectos piloto y los proyectos prototipos, ¿no? Aquellos proyectos más tradicionales, los prototipos de diferente forma, ¿no? Y también cómo los proyectos tradicionales podíamos abordarlos de otra forma, es decir, intentar que esos proyectos que ya estaban en marcha pudiéramos darle esa orientación desde un punto más sistémico. Cada uno de estos 4 ámbitos del portfolio lo fuimos analizando también desde distintos niveles, ¿no? Lo que luego en la siguiente
capa podemos ver como capas sectoriales y capas transversales, ¿no? Cada uno de estos ámbitos tuvimos como 6-7 capas donde algunas eran más sectoriales y otras más transversales, de esas palancas de cambio. Por ejemplo, en el portfolio de Naturaleza y Salud, pues identificamos 7 capas, ¿no? Lo que algunos en la versión madrileña llamamos 1000 hojas, ¿no? Me parece que Valentina Alfaya lo decía. Pues, por ejemplo, en Naturaleza y Salud salían tres ámbitos de trabajo. Uno que era las soluciones basadas en la naturaleza, como abordar toda la Hemos perdido a Marisol, ¿no? Ahora está. Ahora. No. De introducir la naturaleza de la ciudad, ¿no? Desde un punto de vista muy de actor. Luego teníamos, dentro de esas 7 capas, también identificamos aquellas palancas de cambio transversales también, que eran cómo identificar los nuevos modelos de financiación, la tecnología y la gestión de datos, la cultura y la participación y la economía y empleo. Es decir, que intentábamos ver que una cartera de proyectos pudiera ser analizada y también como palancas de cambio en todos esos niveles. El otro portfolio que también hemos desarrollado, o hemos empezado a desarrollar, es el de movilidad y estilos de vida, que está muy influenciado por la nueva movilidad que realmente surge con la etapa COVID, ¿no? Y sobre todo en la etapa post-COVID, ¿no? Con esa iniciativa de la red de ciudades del día después, donde hay ya iniciativas que se ponen en marcha, ¿no? Con ese objetivo de aplanamiento de la curva y de reducir la demanda de movilidad en el transporte público a través del trabajo y la movilidad. También se hace ese análisis, no me quiero extender, desde 6 capas, ¿no? También con distintos objetivos, ¿no? Uno que es a lo mejor en proyectos más tradicionales, ¿no? Influir en la movilidad modal o también en los nuevos servicios de movilidad de bajas emisiones, como puede ser la movilidad eléctrica, pero también apuntamos a objetivos más a medio y largo plazo de cómo entendemos el teletrabajo y la reducción de la movilidad en las nuevas economías. Es decir, que hay como también distintos niveles de trabajo y también es muy importante en todo esto la gobernanza en ese proceso de codiseño que tenemos que hacer con agentes multiactor, la comunicación, la perspectiva de género, etc. Y luego el otro portfolio que hemos desarrollado es el de SAMO regulatorio. Una de las cuestiones que nos lleva a identificar este portfolio es las numerosas iniciativas innovadoras en la descarbonización que tiene el Ayuntamiento de Madrid, pero que se ven obstaculizadas. No te oímos, Marisol, ahora. No te oímos, Marisol. Te hemos perdido, Marisol. No te oímos y sin embargo no está en mute. Pero bueno, si te parece, creo no que es que no te oímos. Pero bueno, no te preocupes, Marisol, porque ahora precisamente el siguiente bloque es hablar de algunas de esas iniciativas. Entonces, bueno, la idea era, creo que habéis dado una buena imagen de tanto del proceso como de un poco el diseño inicial del portfolio. Lo que queríamos ahora era precisamente hablar un poquito más en profundidad de algunas de esas iniciativas, ¿no? Con esa pregunta de dónde vienen las iniciativas que se van integrando en este portfolio que nos describía Marisol, ver un poco pues cuál es el origen, cómo se conecta con otras iniciativas y cuál es digamos, el valor de integrarse en el Deep Demo. Esa es la idea, ¿no? De cómo se van generando esas interconexiones, que no es fácil, pero que es la clave del Deep Demo, siempre con la misión de la descarbonización. Entonces, para eso teníamos 4 intervenciones para hablar un poco de algunas de estas iniciativas. Voy a empezar con Silvia Viñacañas, directora general de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid,
Silvia, si nos puedes comentar un poco la iniciativa del Bosque Metropolitano, ¿no? Y cómo se ha conectado con otras iniciativas y el valor que ha obtenido de esta integración en el portfolio del Deep Demo. Silvia parece que no está sentada, ¿no? En su sitio. Justo no está sentada ahora. Pues ya antes creo que estaba. Pues si os parece, no sé si Valentín Alfaya está. Valentín, si nos puedes, sí, director de Sostenibilidad de Ferrovial y presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Valentín, si nos puedes comentar un poco el trabajo en rehabilitación urbana y un poco en ese marco, ¿no? De conexión con otras iniciativas y valor de integrarse en el portfolio del Deep Demo. Sí, así muy rápidamente, en 1 hora y media, una cosa sí os cuento. Primero, tú como muy bien decías, Fernando, la primera clave de esto, yo diría el elemento diferencial fundamental del Deep Demonstration y de este tipo de esta metodología de trabajo, es que permite abordar proyectos de una extrema complejidad. De una extrema complejidad, sobre todo cuando hablamos de muchos agentes distintos que están involucrados en una misma hoja de ruta con objetivos comunes, por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de sistemas muy complejos. El metabolismo urbano es un sistema muy complejo, un sistema de sistemas muy complejos. Abordar este tipo de proyectos es inviable completamente desde la perspectiva de un único agente, incluso si estamos hablando de grandes empresas multinacionales, como puede ser Ferrovial, como puede ser Iberdrola, con grandes capacidades técnicas, con músculo financiero, con muchos recursos. Es imposible si no tienes una estructura como la que representa el 1000 hojas que decía hace un momentito Marisol y el Deep Demonstration. Este es el primer punto. El segundo punto es que la maquinaria que está detrás del 1000 hojas, que es lo que llamamos en términos técnicos la Thermomix, tiene una tremenda virtud que luego he ilustrado un poquito más Silvia Bellacañas, y es que aglutinas por un lado proyectos existentes, otros que son más bien ideas o conceptos y otros completamente nuevos, los metes como si fueran ingredientes en la Thermomix dentro de esta gran plataforma que llamamos el 1000 hojas. Como veis, utilizo términos muy técnicos todo el rato. Y por el otro lado, lo que te sale es un plato preparado en donde lo que eran proyectos independientes deslavazados al principio se convierten en cosas distintas, que están conectadas unas con otras y que tienen un impacto transformador mucho mayor. Esto, un excelente ejemplo es el Bosque Metropolitano, que entra siendo un proyecto fundamentalmente forestal muy atractivo, pero acaba siendo una infraestructura, por ejemplo, de conectividad. Pasa con los proyectos de rehabilitación urbana, que empiezan siendo proyectos de eficiencia energética, pero acaban convirtiéndose en proyectos de rehabilitación integral de barrios con unos impactos transformadores en el metabolismo urbano muy relevantes. Y prácticamente cualquier idea, cualquier concepto que se introduce en esta maquinaria nos permite añadirle valor porque lo encajamos, lo encardinamos en una estructura mucho mayor de proyectos, que es lo que llamamos esta hoja de ruta, que es visualmente lo que llamamos el portfolio. Ese es el otro. Por último, hemos descubierto también que la plataforma es un entregable en sí mismo. No ya solo el portfolio de proyectos del que ha estado hablando Gorka hace un ratito, es un entregable en sí mismo. ¿Por qué? Porque aglutina el método de trabajo, aglutina esta maquinaria que llamamos la Thermomix, aglutina los diferentes grupos de interés que pueden seguir trabajando ya, en principio, sine die, ad eternum, en la generación de proyectos transformadores. El equipo de Carlos Matáis le da una connotación a esta plataforma, a esta maquinaria. No es una incubadora de startups como estas que estamos hablando, es una incubadora de proyectos transformadores. Esto es un valor en sí mismo. Y hemos descubierto que ahora, en el contexto de los fondos extraordinarios que recibimos de la Comisión Europea, los Next Generation, que todos conocéis y tenéis en la cabeza, hemos descubierto que estas plataformas, estas herramientas, no son nada habituales. Y nos ha permitido, aunque cuando empezamos hace más de 1 año y medio no pensábamos que nos iba a servir para esto, pues nos ha permitido tener estructurada una forma, esta incubadora de proyectos transformadores, una forma de generar proyectos transformadores vinculados a la agenda de sostenibilidad, que es precisamente lo que pide la Comisión Europea para otorgar y para
invertir en estos fondos, con estos fondos Next Generation. Con lo cual nos hemos encontrado que tenemos una maquinaria perfectamente engrasada que nos va a permitir seguir generando proyectos transformadores que podrían ser financiables por este fondo extraordinario. De manera que, sintetizando mucho, primero, la gran complejidad de los proyectos que se abordan no se podría hacer si no fuera con una plataforma de este tipo. Segundo, la plataforma es transformadora de las ideas, los proyectos y los conceptos que se introducen en ella. Y tercero, es una excelente oportunidad en la coyuntura actual para acceder a la financiación extraordinaria que supone el Next Generation, porque probablemente en España no sé si hay más plataformas de estas características, pero tan engrasadas y con esta capacidad para generar proyectos, verdaderamente muy pocas. No sé si me he extendido más de la cuenta o menos de la cuenta. Fernando, si queréis puedo seguir hablando de otras cosas, por ejemplo, de fútbol. No, yo creo que eso lo podemos dejar para el final, si te parece. Vale, vale. Ahí abrimos un debate. No, perfecto. Muchas gracias, Valentín. Veo que Silvia todavía no está. Entonces, si os parece, la segunda iniciativa de la que podemos hablar es la de Sandbox. El Sandbox surge un poco, como decía Marisol, de darse cuenta de las barreras que existen, regulatorias, de las barreras regulatorias que existen para avanzar muchos procesos de descarbonización. Ahora bien, un poco con esa idea de generar un espacio de experimentación regulatoria, se empezó a trabajar en el Sandbox, y uno de los primeros elementos que surgió en esas conversaciones es que muchas veces las barreras no son regulatorias, no son solo regulatorias, a veces son culturales, son de mercado, son de tecnología, o son propias de inercias y prácticas al interior de las organizaciones. Por otro lado, también en esas conversaciones quedó clara la necesidad de compartir un poco la perspectiva sobre las barreras, ¿no? Porque lo que una organización o un determinado actor podía identificar como barrera igual no lo era tal, igual era simplemente un vacío o simplemente a veces un malentendido. Entonces el Sandbox en ese sentido se ha ido articulando como un espacio de reflexión y de identificación de barreras y de reflexión conjunta sobre barreras, pero también sobre posibles alternativas, ya sean regulatorias o no regulatorias, de otro tipo. Entonces, desde hace el Sandbox, que surgió no tanto de un proyecto que ya estaba en marcha, como es el bosque que comentaba Valentín y del que nos hablará Silvia, o del elemento del trabajo en rehabilitación urbana, que es algo que está surgiendo quizá a nivel una necesidad más sistémica de ciudades, pero también de otros niveles de gobierno, con un interés muy claro en actuar aquí, sino este surgió más de ese propio espacio de reflexión del portfolio. Pero empezamos a trabajar en el Sandbox hacia finales de verano y poco a poco fuimos conectándolo con algunas iniciativas, es decir, aterrizar un poco la identificación de estas barreras y estas alternativas en el marco de otras iniciativas de descarbonización que están ocurriendo en el ayuntamiento. Y en ese sentido ha habido un trabajo muy potente de conexión en el marco del proyecto de Reinventing Cities, y ahora les voy a dar pie a Juanjo, y no sé si Mónica también intervendrá para hablar un poco de cómo se ha conectado el Reinventing en el Sandbox, pero simplemente comentaros que este proceso de exploración de barreras ha iniciado con una serie de entrevistas a organizaciones para esa identificación de barreras, con un mapeo de alrededor de 25 organizaciones, tanto empresariales como áreas departamentales del ayuntamiento y otras organizaciones, para esa identificación de esas barreras, y ahora se está haciendo un destilado y va a haber una serie de talleres para poner en común esa reflexión sobre las barreras, porque, como os decía, para poner en común las diferentes perspectivas que hay sobre las barreras, identificar qué es una barrera regulatoria o qué es otro tipo de barrera, y explorar también conjuntamente alternativas que se conecten con ese trabajo que se está haciendo en Reinventing Cities.
Así que ese es un poco el trabajo del sandbox, y lo que quería, pues no sé, Juanjo o Mónica, no sé, no sé quién de los dos queréis un poco explicar cómo se conecta. Voy a explicarlo yo. Vale, Mónica. perfecto. Mónica, gracias. Pues vale. nada, la palabra. Vale, bueno, este es un proyecto de la Dirección de Planificación Estratégica también. Lo voy a explicar yo, pero aquí está Juanjo para apuntarme cuando me dejo algo, que siempre hay alguna cosa que me dejo en el tintero. Yo primero os quería explicar un poco, muy resumidamente, qué es el concurso Reinventing Cities, y luego nos habían puesto aquí un par de preguntas a contestar un poco de qué nos está permitiendo el estar en el sandbox. Entonces, Reinventing Cities es un concurso internacional que está realizado por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades de C40, y el objetivo principal que tiene es recuperar espacios abandonados para impulsar proyectos urbanos innovadores que además están centrados en la descarbonización, la resiliencia, la creación de empleo y la generación de polos de actividad, y que se conviertan, que me parece esto importante, en modelos replicables de sostenibilidad. Lo que hacen los ayuntamientos de las ciudades es que plantean unos ámbitos de titularidad municipal y piden que un equipo multidisciplinar pues, desarrolle un proyecto que sea completo, que abarque pues, desde la redacción del proyecto, la formalización de los usos que deben de ser innovadores, y además incluyan gestores de la actividad. Lo que se pide sobre todo es que se presente, no es un proyecto de arquitectura, es un proyecto viable, que sea viable. Hola, Mónica. Sí. Mónica, perdón que te interrumpa, pero estoy recibiendo mensajes y se te escucha un poco cortado. No sé si vale. es por los cascos o... No, ¿sabes qué pasa? Que es que ya me está dando problemas. La conexión aquí en el ayuntamiento debe estar regular, porque a veces no os oigo yo a vosotros tampoco. Bueno, vale. Intento a ver si así mejor. ¿Sí? Mónica, sí, no funciona. Vale. Si no me quito los cascos, no sé si a lo mejor... Ahora... Bueno, la perdimos creo que totalmente, ¿no? Me dice Charlotte también que si apaga el vídeo, ¿no? Quizás puede mejorar el audio. También, este es un mensaje para todos y todas, pueden conectar su audio únicamente a través del teléfono, ¿sí? Yo ahora pongo los datos, o sea, pueden estar conectados con vídeo, pero el audio a través de teléfono en caso de que tengan problemas. Vale. No sé, Juanjo, no sé si estás mientras se reconecta Mónica, y si vemos que funciona esto igual sin cámara, si es más fácil. Vale, Juanjo. No, mira, ahí está Mónica. Bueno, es que a Juanjo... Ya está, ahora. Yo creo que ya estoy. Porque tampoco sí. te veíamos, Juanjo. Sí, vale. Vale, que... No te preocupes. Bueno, entonces el concurso lo valoran un jurado que está integrado pues, por todas las distintas áreas del ayuntamiento que pueden tener una vinculación con el proyecto o con la actividad que se presenta, y una serie de expertos que son pues medioambientales, que son expertos en innovación y en arquitectura bioclimática. Y además está una persona de C40. Las propuestas se valoran sobre todo en tres sentidos. En lo que es el proyecto y su capacidad de innovación, en cómo solucionan 10 desafíos medioambientales que se proponen, que deben de ser formalizados en el proyecto. En la base del concurso se propone que esos 10 desafíos sean formalizados en el proyecto y que son los que llevan a tener un proyecto libre de carbono. Y además la viabilidad del proyecto, es decir, que tengan inversores y que además pues, tengan gestores de las actividades. Una vez que tenemos un ganador, se formaliza a través de una concesión de manial o un contrato de explotación de bienes patrimoniales para que el ganador desarrolle ese proyecto. Entonces, nos parecía interesante incluirlo en el sandbox porque hay una de las cosas que hemos visto es que los marcos jurídicos impuestos pues dan lugares a plazos muy largos de gestión. Entonces, al ser proyectos que incluyen inversores, digamos que los plazos no casan con el desarrollo del proyecto. Y por otra parte, pues estos marcos jurídicos también obstaculizan lo que es la aplicación de las soluciones constructivas pues, para el desarrollo de proyectos descarbonizadores
o innovadores, sobre todo de usos innovadores en la ciudad. ¿Qué nos está permitiendo el sandbox? Pues el sandbox nos está permitiendo, por un lado, identificar pues, barreras de forma conjunta. Era un poco lo que hablaba Fernando, ¿no? O sea, que nos sorprende que muchas de las cosas que creemos que no se pueden hacer, al ir a hablar con la persona experta sí que te da una solución. O la falta de criterios comunes y un poco el no tener muy clara la visión estratégica en general. Luego, otra cosa que nos parecía importante es decir, si nosotros pedimos una visión multidisciplinar de este proyecto y es una cosa que valoramos de ese equipo, pues nos parecía muy interesante que la forma de empujar y de tutelarlo desde la administración tuviera esa misma composición multidisciplinar. Es decir, que no fuera por una única área o dirección, sino que estuviera desde estas, ¿no? O sea, empujado desde estas miradas más generales. Luego, también un poco el dialogar y reflexionar, ¿no? Sobre los criterios y los objetivos estratégicos comunes, pues un poco para entender el problema global que hay y buscar soluciones juntos. Y luego diseñar una hoja de ruta, que en nuestro caso la enmarcamos un poco en el corto plazo, ¿no? Por este tema que tenemos de tener que sacar un proyecto que ya tiene inversión. Y de cara ya, además, la otra pregunta venía un poco, además de incluir el sandbox en el portfolio, esto a nosotros también que nos implicaba. Entonces, después de reflexionar, pues pensábamos que poder conectar el proyecto con otras estrategias e iniciativas que ya existen, promovidas por otros colaboradores, que más allá de los municipales, ¿no? Que siempre nos quedamos un poco, ya también nos cuesta un poco saber lo que pasa dentro del ayuntamiento, pero además poder conectarnos y colaborar pues, con empresas privadas, universidades, la ciudadanía, y poder hacer esto, pues eso, una actuación que tenga un mayor impacto. Y luego también un compromiso para su ejecución, ¿no? A nivel de planificación y previsión de financiación y la vinculación ciudadana que nos puede ayudar el estar en este marco. Y luego el tema de aprender a trabajar, que como ya se ha hablado, dentro de un marco más tecnológico, pues el otro día nos enseñaban el Miro que quieren hacer para los talleres y todo esto pues nos sorprende, nos gusta y nos ayuda a ver otras cosas. Entonces, un poco esto es lo que habíamos sacado. No sé si Juanjo quiere añadir alguna otra cosa más. No sé si tenemos problemas para escuchar a Juanjo, porque le veo que no tiene silenciado el micrófono, pero no le oímos. A ver, Juanjo, sí, es que no te oímos. Vaya. Sí, es que está la comunicación fatal. Bueno, yo creo que el repaso que has dado, Mónica, es muy completo y muchas gracias por eso, ¿no? Creo que visualiza muy bien cómo desde el área de desarrollo urbano se ha podido conectar esta iniciativa con el sandbox y un poco integrar esas miradas a través de este proceso y de los talleres que vamos a tener, pero también de que esto sea, que el aterrizaje sea en algo muy concreto, ¿no? Y en ayudaros un poco en ese corto plazo con Reinventing Cities. O sea, muchas gracias por este aporte. Creo que Silvia Villacañas ya está conectada. Silvia es directora general de Planificación Estratégica del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid. Hola, Silvia. Es que antes justo hemos hablado un poco del bosque metropolitano, pero quería darte un poco paso para poder comentar pues cuál ha sido vuestra experiencia en el bosque metropolitano, la conexión con otras iniciativas, en esta idea de iniciativas interconectadas y el valor, ¿no? que habéis podido ir identificando en el trabajo con el Deep Learning. Vale, no sé si, es que me está poniendo que tengo el ancho de banda muy bajo, estamos en la oficina, yo creo que debemos tener problema. No sé si ¿me oís bien o quito la imagen? De momento te oímos bien, pero si... ¿Te oís bien? Vale, pues... Si quitas la imagen igual así porque antes sí se han cortado alguna de las intervenciones, o sea que si quitas la imagen yo creo que... Vale, bueno, pues os cuento un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos en una fase incipiente del bosque, ya nos gustaría realmente amplificar lo que es la colaboración con otras iniciativas y con otros proyectos municipales.
Nos ha sido muy útil pues la colaboración con la Subdirección de Cambio Climático con este proyecto Deep Demo. También hemos colaborado con algunas iniciativas que ellos están impulsando de proyectos europeos, como el proyecto VEGAP o alguna propuesta de algún H2020. O sea, toda esta parte que estamos haciendo con cambio climático realmente está siendo de gran utilidad, ¿no? para el enfoque inicial del bosque. También estamos colaborando con el proyecto SURES, la oficina SURES que organiza el área de participación y coordinación territorial. Hay una mesa de regeneración ambiental, pues todo el tema de bosque metropolitano se está tratando allí, más enfocado a los distritos del sur, lo que es un espacio de coordinación también administrativa y donde también está la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. De ahí han derivado 2 procesos de participación en Decide Madrid, uno específico para Cerro Almodóvar, que hemos colaborado con ellos, y otro para todo el proyecto de renaturalización, tanto en la escala municipal de bosque metropolitano como ha sido la escala local del proyecto Barrios Productores, también de renaturalización en los barrios. Nos ha sido también de utilidad, pero pensamos también eso, que necesitamos trabajar más los temas de participación. Ha sido pues interesante porque nos ha permitido como testear los lugares en los que estábamos y los suelos y los ámbitos de la ciudad en los que estamos trabajando. Con el área de economía, pues a través de Foro de Empresas y el servicio de patrocinio también hemos empezado a trabajar. Ellos pues llevan la coordinación del tema de Foro de Empresas y los patrocinios de cara al 2021 pues también nos están ayudando a intentar abrir esa vía para los 2 proyectos, para el bosque y para los barrios. Y luego, pues yo creo que el tema del jurado del concurso, pues también hemos intentado que sea diverso, que haya participación de las diferentes áreas, además de colegios y asociaciones profesionales, asociaciones vecinales y grupos políticos, tratando de generar pues por lo menos el afrontar el proyecto desde el acuerdo un poco institucional y político, y que nos gustaría pues, que de ese concurso derivase una colaboración más estrecha con la Dirección General de Zonas Verdes. Eso yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar para el 2021, porque de ahí van a derivar ya proyectos concretos y necesitamos pues, crear un grupo de trabajo para crear esos proyectos, ¿no? Ya con los equipos ganadores. Y bueno, a nivel municipal hemos creado un grupo de trabajo en el que también, esta misma mañana vamos a reunirnos, en que también está Madrid Salud, la Agencia para el Empleo, juntas de distrito. Ese grupo de trabajo es más bien dar cuenta de las actuaciones, pero de ahí también luego salen trabajos más concretos para aspectos específicos de los proyectos. Bueno, eso es un poco cómo lo hemos conectado por ahora con otros proyectos municipales. En cuanto a la pregunta que nos hacíais también de qué valor veíamos el hecho de meterlo este proyecto como un portfolio de experimentación, pues yo creo que lo ha convertido en un proyecto mucho más complejo, pero también mucho más rico, mucho más ambicioso en los objetivos. O sea, el hecho de que no haya tan lineal como la idea de decir queremos hacer un bosque, plantamos en suelo municipal, pues no es eso. O sea, cuando hemos ampliado pues, a objetivos sociales, ambientales, de responsabilidad de empresas, plantearnos qué es lo que esperamos, ¿no? Esa narrativa que nos habéis ayudado a generar, de qué forma queremos vivir en la ciudad de Madrid, ¿no? O sea, cuando amplías los enfoques, pues también sumas, yo creo que más apoyos a nivel de empresas. Yo creo que el discurso les gusta mucho más. A nivel incluso de asociaciones empresariales, pues hemos recibido inputs cuando hicimos esa jornada de presentación del concurso, diciendo que qué interesante ese enfoque más innovador. O sea, yo creo que le da un proyecto, lo convierte en un proyecto mucho más innovador, más rico y bueno, también la oportunidad de conocer lo que están haciendo otras ciudades, hablar con otros agentes, pues yo creo que lo convierte realmente en un proyecto que tiene mucho más impacto en la sociedad que lo que tendría simplemente hecho desde un área municipal y contado con una visión exclusivamente la nuestra del planeamiento o del urbanismo. Un poco esa es lo que quería transmitiros, vamos. Perfecto, pues muchas gracias Silvia. Yo creo que ha quedado muy claro tanto las interconexiones como cuál ha sido la potenciación del Deep Demo y que se continúa, ¿no? Por último,
teníamos la última iniciativa sobre la que queríamos comentar, es la de Nos movemos, nos cuidamos, iniciativa de movilidad que nos va a describir Raquel Fernández del ITD y gran impulsora de esta iniciativa que está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Que surgió, bueno, ahora nos va a contar cómo surgió, cómo se ha ido integrando en el DIPDEMO y que además tiene mucha relación con los cambios que nos ha tocado vivir con la pandemia, ¿no? Entonces también pone de manifiesto esa flexibilidad y esa adaptabilidad del portfolio del DIPDEMO. Raquel, no sé si estás por ahí, te he visto Sí, antes. estoy, Vale, Fernando. perfecto. Gracias. Pues, Gracias y buenos días a todos. El origen de la iniciativa Nos movemos, nos cuidamos surge en el entorno de la plataforma Multiactor el día después, concebida como una incubadora de alianzas y proyectos transformadores, como bien decía antes Valentina Alfaya, que divide su actividad en 4 comunidades: medio ambiente y salud, cooperación y gobernanza global, desigualdad y nuevo modelo económico y ciudades. Es en el entorno de esta última, en el entorno de la comunidad de ciudades y durante la primera ola de la COVID-19, donde las ciudades que forman parte, ahora mismo son 22, junto a empresas y representantes de la sociedad civil, plantean el problema que supone para las empresas, para la propia administración pública y los trabajadores, el teletrabajo forzoso al que nos obliga el confinamiento. La movilidad se convirtió de la noche a la mañana en un problema de todos. La sociedad en su conjunto buscó la adaptación a las nuevas circunstancias y lo que observamos desde la comunidad es que más allá de la situación de pandemia, los objetivos de descarbonización pasaban ineludiblemente por una reducción de la movilidad y el fortalecimiento del transporte público, así como un uso más racional de las capacidades del mismo y unos modos de desplazamiento bajo impacto medioambiental. Así que nos encontramos con un escenario forzado por un agente externo, pero que había generado un estado de opinión y atención en todos que propiciaba el empezar a actuar para afrontar la futura vuelta a la nueva normalidad y que fuera generando buenas prácticas para un reto aún mayor, aunque percibido como menos amenazante, la neutralidad climática. El 27 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica convocaron a representantes de sindicatos, patronal y sociedad civil para presentar la iniciativa y solicitar la colaboración y el compromiso de todos por una movilidad corresponsable, segura y sostenible, como dice el claim de la campaña, así como la co-creación de la hoja de ruta común. En paralelo, otras ciudades miembros de la comunidad también estaban trabajando en el mismo tema y compartíamos avances y problemas en las reuniones semanales. Así conocimos la web que estaba desarrollando la Autoridad del Transporte Metropolitano de la ciudad de Barcelona para interactuar con las empresas y trabajar en el futuro de la movilidad. Gracias a la información y a los aprendizajes compartidos con ellos, desde Madrid reorientamos la estrategia que habíamos tomado para la adhesión de empresas, administraciones y organizaciones, creamos también una web, Nos movemos, nos cuidamos, y flexibilizamos tanto la información que en un principio pretendíamos pedir a las empresas como los compromisos, que pasaron a ser determinados por cada entidad en función de las actividades que realiza, en varios ámbitos, como son el teletrabajo, la flexibilidad horaria, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y ayudas económicas para el uso del transporte público. Fomentamos la adhesión sin compromisos mínimos. Los objetivos son claros, pero no son sencillos y queremos ser compañeros de viaje en el proceso, detectar problemas y colaborar para ofrecer soluciones y aprendizajes cruzados. Este salto entre las ideas y las acciones no habría sido posible sin el soporte del DIPDEMO, que conecta y acelera esta iniciativa y que pasa a formar parte del portfolio dentro del ámbito de movilidad y que ya ha generado nuevas conexiones dentro del mismo, como el proyecto de estaciones electrificadas de movilidad compartida en los puntos que Bicimad va a instalar en breve espacio de tiempo, esperamos, tanto en el campus de Moncloa como en el campus sur, estudiando la habilidad por parte de la universidad de que algunas de estas estaciones también pudieran dar servicio a vehículos eléctricos de Car Sharing, o la iniciativa que estamos trabajando con Metro Madrid de consorcio de transportes de una actuación directa con las empresas que se encuentran alrededor de una estación de metro, que aún está por definir, que presente una alta presión de viajeros debido a la movilidad laboral. Gracias. Pues muchas gracias, Raquel. He puesto en el chat, para quien quiera verlo, la página web que se ha creado dentro de esta iniciativa, ¿no? Que tiene un cuestionario, si le queréis echar un vistazo, para que las empresas puedan hacer ese autodiagnóstico de movilidad, y también una campaña de comunicación con el objetivo de, como decía Raquel,
intentar laminar la curva de la demanda y hacer un uso más distribuido del transporte público para evitar aglomeraciones en las horas punta. Entonces, es una campaña que precisamente antes de esta sesión hemos tenido una reunión con Metro, hemos tenido varias conversaciones con el Consorcio Regional de Transportes y está avanzando muy bien. Yo quería, por hacer un resumen, antes de hacer la parte más interactiva, creo que os ha quedado claro los diferentes orígenes, ¿no?, de cómo iniciativas se van conectando al portfolio, ¿no? Ya sean iniciativas que están en marcha y se conectan pues, para tener aumentar ese grado de interconexión dentro del ayuntamiento, fuera del ayuntamiento, enriquecerse con diferentes perspectivas. Esas otras que surgen del propio proceso de reflexión de diseño del portfolio, como puede ser el Sandbox, pero que a la vez se van conectando con iniciativas que están ocurriendo en el ayuntamiento y que a la vez permiten enriquecerse de ese espacio de experimentación y colaborativo, y luego otras que incluso surgen en otras plataformas también de multiactor colaborativas, como puede ser el Día Después, ¿no?, que surgen y gracias a que está el Deep Demo, que estaba el Deep Demo en marcha, pues se pudo, digamos, que eso no quedase simplemente en la identificación de esa necesidad conjunta, sino que se pudiese acelerar en esa Thermomix o incubadora que comentaba Valentín. Quizá tres temas que emergen. Uno es la misión, ¿no? Siempre la misión del portfolio es la descarbonización. El segundo es ese crear un espacio permanente de co-creación y colaboración y de interconexión entre iniciativas. Y el tercero, que creo que es muy importante y creo que enlaza bien con el espacio de un poco de diálogo que queremos abrir ahora, es que esto no es un espacio cerrado, sino todo lo contrario, ¿no? Como decía Sara al principio, hay una parte de diseño y otra parte de no es implementación, es iteración, reiteración y rediseño, ¿no? Esto es un proceso abierto y en construcción, y por eso nos parecía muy importante que pasar de los conceptos que comentaba Gorka a ir al origen y luego ver un poco ejemplos concretos de iniciativas que se van conectando, y ahora lo que queríamos era dar un poco, generar un espacio de reflexión conjunta para que conjuntamente podamos pues escuchar de todos los y todas las que estamos aquí, pues cómo empezáis a ver que el Deep Demo puede ayudar y el portfolio puede ayudar en vuestras iniciativas. Entonces, Ceci, si te parece, te doy paso para que nos comentes un poco cómo hacemos la dinámica con el Miro. Muchas gracias, Fernando. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que hemos escuchado con respecto a las características, ¿no?, que tienen los elementos del portfolio hasta ahora y el valor agregado que creemos que podrían ganar las iniciativas o las organizaciones que participan del Deep Demo, me gustaría invitarlos en el tablero de Miro. Voy a compartir la pantalla, pero yo veo que está la mayoría conectado ahí. Hemos dejado en el espacio de esta semana de portfolio de experimentación un cuadro, ¿no?, que tiene dos preguntas, que son: ¿qué crees que puede aportar este enfoque a tu organización o iniciativa? ¿Sí? Iniciativa en sentido amplio. Y otras dos preguntas que son: ¿cuáles crees que son los riesgos y los obstáculos de aplicar este enfoque? Entonces, aquí la idea es que nos tomemos unos minutitos para hacer nuestro aporte. Recuerdo nuevamente que que es Explorer Perfecto, que para poder poner notas vamos al cuarto icono de Sticky Note, ¿sí? O directamente hacemos doble clic sobre el frame y aparece el post-it y podemos escribir lo que querramos. Esto, por un lado, o sea, quienes quieran escribirlo, genial y sería estupendo, pero también este es el momento de abrir los micros y podemos compartir lo que pensamos a este respecto o hacer devoluciones acerca de lo que acabamos de escuchar, también pidiendo la palabra por chat o abriendo el micrófono. No sé si Fernando quieres agregar algo más, pero creo que este es el momento y podemos participar, ya sea en el tablero y también a viva voz. No, perfecto. Perfecto. Yo creo que la idea es ahora, después de toda esta información, ¿no?, que hemos lanzado, pues intentar que cada
que cada uno de vosotros vaya conectándolo con, bueno, pues cómo lo estáis, qué conexiones estáis haciendo, ¿no? Cómo os puede aportar a vuestra organización, a vuestras iniciativas. Y puede ser completamente exploratorio, ¿no? Pero es por ir generando un poco esa reflexión conjunta. Y si es más fácil poner mensajes en el chat, luego también podemos guardar el chat. O sea que eso también funciona si el Miro se complica. Yo creo que es muy interesante reflexionar acerca de los riesgos, ¿no? Y sobre todo los obstáculos, porque creo que en este grupo se ve que hay como bastante seguridad o aceptación de que puede ser un enfoque positivo ¿no? para trabajar y para ganar mayor impacto, pero creo que también todos tenemos de alguna manera o sea, conocimiento de eso, de retos y de obstáculos que son los que van a surgir, digamos, al momento de utilizar, digamos, este tipo de enfoques, sobre todo dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Dentro de las organizaciones y hacia afuera de la organización también cuando tenemos que conectar con otros. Entonces ahí los invitamos muy especialmente a reflexionar sobre eso porque creemos que es lo que vamos a tener que trabajar internamente también para lograr que ese enfoque de portfolio realmente se pueda desplegar. No sé qué piensan.
Una cosa que me olvidé de pedirles es que si podían mantener al menos el código de color por ámbito, sería ideal, porque es cierto que no todos están logueados, entonces no podemos saber quién escribe cada cosa. Si recuerdan, habíamos propuesto estos colores para la academia, el turquesa, para la sociedad civil el verde, para otras organizaciones el amarillo clarito, para las empresas este rojo y para el ayuntamiento el naranja. Nada, sí es posible, ¿eh? Ahora les enseño un truco, que es, si lo pusieron de otro color, pueden hacer clic sobre su POSIT y arriba cuando se abre este redondito, Fill Color, pueden cambiar ahí el color, si quieren. Esto ya es nivel de Miro como B1, o sea... Muy interesante lo que está apareciendo, ¿eh? Ya no va a dar tiempo a comentarlo todo. La idea es usarlo como base para la próxima reunión, la próxima sesión de la semana que viene. Me gustaría saber cómo movieron el frame hasta ahí arriba. Bueno, luego lo acomodo, pero ahora no puedo. I'd have been much keener on Barbados or Antigua, but just now I think the Arctic will suit us well. Let's you and me go away to the Ice Hotel. Built it all with ice that's pure and clear. So the lobby, even the chandelier, a thermostat guarantees a steady -5 degrees. What other place could serve our needs so well? Gracias por ese aporte musical, Carlos. Era un minuto, por favor, participando. Simplemente quería decir lo que también estáis reflejando en el chat, ¿no? Que realmente se están viendo aportaciones muy, muy interesantes, tanto desde el punto de vista de de cómo puede aportar, pero también de los retos. Y efectivamente, muchas de las preguntas que se están posteando ahí en el chat son preguntas que nos estamos haciendo y que nos tenemos que hacer y ir buscando respuestas, y que creo que enlaza muy bien con la siguiente sesión y el trabajo que tenemos por delante. Así que nada, agradeceros por mi parte vuestra participación, a los ponentes y a todos los que habéis participado en la sesión, y te doy la palabra, Carlos, para un poco el cierre de la sesión. Gracias, Fernando, y reitero el agradecimiento y también el placer de esta hora y media, que a mí por lo menos se me ha pasado volando, y creo que nos ha ayudado a ver no solamente el potencial teórico que tienen estas cosas, sino también lo que está ya empezando a suceder, que no es poco. Ahora, creo que todos somos conscientes de la complejidad que esto tiene, por un lado el enorme valor que puede tener para nuestra ciudad, para la aspiración que nos trae aquí con el Deep Demo, es llegar a ser una ciudad más saludable, más limpia, más próspera, más inclusiva, etcétera, etcétera. Pero a medida que esto está poniéndose en marcha, pues claro, nos obliga a gestionar una constelación de organizaciones, personas, proyectos,
y además a no perder el ímpetu inicial de co-creación, de construcción colectiva, de aprendizaje continuo. Entonces, tenemos que tener una ambidextría que estamos desarrollando juntos para, por un lado, desarrollar proyectos reales que se ejecuten adecuadamente, que respondan a las expectativas y a las inversiones que se hacen en ellos, y al mismo tiempo generar una creatividad y una inteligencia colectiva que nos permita que esos proyectos pues, realmente estén logrando impactos transformadores, estén logrando algo tan ambicioso como la neutralidad climática de la ciudad, y en la ruta a la neutralidad climática y logrando toda una serie de contribuciones y de mejoras sociales importantísimas. Gorka la semana pasada nos hablaba de la diferencia entre los enfoques, los procesos. Yo creo que hemos estado en estas dos sesiones pudiendo apreciar el enfoque sistémico, el trabajo con procesos inspirados en la interconexión y en el portfolio. Y para la próxima sesión vamos a bajar todavía más a una digamos, a una base de realismo. Es decir, bueno, esto a medida que va desplegándose y va desarrollando, y a la puerta van llamando más proyectos que desean interconectarse. Hemos visto varias fuentes de entrada de proyectos al DIPDEMO. Unas son directamente desde el impulso de la política pública municipal, otras son a través de organizaciones que están en la constelación del DIPDEMO y que quieren traer proyectos para enriquecerlos, para interconectarlos. Otras veces surge desde el propio DIPDEMO, desde nuestra propia interacción, como ha ocurrido con el Sandbox, surge la oportunidad y la iniciativa. Y en otras ocasiones, y eso Raquel lo ha explicado muy bien con el aplanamiento de la curva, surge por la colaboración con otras ciudades, que es otra de las virtudes del DIPDEMO. Estamos en una corte de 15 ciudades, gracias a Climatic, y además en España nos estamos interconectando a través de otra iniciativa que es el día después, de la que tendremos ocasión de hablar. Entonces, la próxima semana lo que vamos a ver es cómo nos estamos preparando y cómo nos tenemos que preparar juntos para gestionar todo esto, para tener buenos criterios para identificar qué proyectos y qué inversiones deben ser prioritarias. Gorka ya ha avanzado un poquito sobre esto. Hablaremos de cómo tomaremos las decisiones para ir incrementando, ir haciendo crecer y evolucionar la cartera. Hablaremos también de los procedimientos organizativos, los equipos de trabajo que ya están empezando a funcionar, pero que van a tener que aumentar y que desplegarse y funcionar armónicamente. Entonces hablaremos ya no de enfoques, sino hablaremos ya de métodos, técnicas, procedimientos de gestión que estamos desarrollando. Y hablaremos de lo que nos falta. No, hay mucha evolución todavía necesaria de esta plataforma, de esta iniciativa, que tenemos que seguir construyendo, y ya en el Miro, en las respuestas que estáis haciendo, se están identificando muy bien algunas cuestiones que en el chat decía Gorka muy bien que son similares a las que estamos observando en otras plataformas similares, pero que exigen una anticipación y exige una respuesta organizativa adecuada. Entonces, bueno, pues la próxima sesión la dedicaremos, si queréis, a aspectos organizativos, a cómo nos vamos a organizar, a cómo vamos a seguir trabajando, y queremos también que sea una sesión en la que cada persona que está participando en este curso responda a la pregunta de, bueno, yo aquí, ¿dónde me sitúo? ¿Dónde puedo contribuir mejor? Etcétera. Termino. Estas 3 sesiones son una primera, digamos, versión de cursos y de iniciativas de acompañamiento que van a estar siempre viviendo en el DIPDEMO, porque habrá mucha gente de nuestros equipos y de otras organizaciones que se quiera sumar a esta aventura, y a través de estos procesos de formación / acompañamiento lo que queremos es facilitar la entrada y el trabajo en un contexto de colaboración y de acción que se parece bastante poco a los que habitualmente tenemos en la universidad, en el ayuntamiento, en una empresa, pero que creemos que es complementario a lo que hacemos cada uno en nuestra organización,
contribuye a la labor y a la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestra organización y además es especialmente estimulante. Así que yo termino aquí. Fernando, no sé si quieres tú completar algo más. Ceci, nos despides. Gracias, Carlos. Bueno, si no hay preguntas, perdón, Fernando. Si no hay preguntas o comentarios, solo avisar que la próxima sesión es el jueves que viene a las 10 horas, o sea, a la misma hora que hoy. Toda la información está en el tablero de Miro. Podemos tener conversaciones en el Teams, en el que todos forman parte. Ahí podemos chatear, hay un foro general abierto. Nada, invitarlas a que sigan trasteando el Miro, que vean todo el material que está colgado ahí. Yo voy a colgar la grabación de esta sesión ahí mismo también y voy a habilitar el tercer bloque. Y no se olviden, por favor, de ir dejando sus anotaciones en la parte de evaluación, que va a ser súper importante para poder seguir iterando estos espacios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, que tengan un excelente jueves. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.